Pues vamos a continuar con nuestros estudios de Primera de Corintios. Voy a leer solamente los primeros 7 versículos del capítulo 13, aunque los que estáis siguiendo el estudio pues también sabréis que ya la última vez que hice Primera de Corintios, hace un par de semanas, pues ya hicimos los primeros 3 versículos y a partir de hoy pues vamos a ir entrando en los versículos del 4 al 7. Pero voy a leer todos los primeros 7 versículos que dice así. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues como estábamos diciendo hace un par de semanas, cuando fue la última vez que hicimos Primera de Corintios, vimos los primeros 3 versículos. Y lo que estábamos diciendo en esos primeros 3 versículos es que por muchos dones que tengamos y por muy importantes que pensemos que son esos dones, si no hay amor, pues lo siento, no estamos haciendo lo correcto, no estamos añadiendo, estamos restando. Por ejemplo, vimos que podemos hablar en lenguas humanas y angelicales, podemos hablar, como decía, lenguas angelicales, pero si no tengo amor, pues vimos que somos como un plato, perdón, somos metal que resuena, un platillo que hace ruido. Dijimos que molestamos, que la gente se aparta de nosotros porque finalmente molestamos. También en el versículo 2 vimos, oye, puedo tener profecía, tener un conocimiento bíblico y teológico impresionante, puedo tener una fe que podría hacer mover montañas, pero si falta el amor en mi vida, realmente no soy nada. También en el versículo 3 vimos, puedo repartir todo lo que tengo entre los pobres. Puedo entregar mi cuerpo hasta, puede ser la persecución, que me consuman las llamas. Pero si no tengo amor, no tengo nada. Y eso es lo que vimos hace unas semanas, que todos esos dones que tenían los corintios y algunos a los cuales daban una importancia exagerada, pues está diciendo, por muy importantes que os creáis con estos dones, realmente no son nada, o no sois nada si no tenéis amor. Entonces ahora vamos a entrar en los versículos, quizás los más conocidos, los centrales de toda esta sección, y realmente son versículos fundamentales, los versículos sobre todo del 4 al 7. Y como hemos estado diciendo, estos versículos los leemos muchas veces y ya le he dicho desde la introducción diciendo, pues son perfectos, unos versículos perfectos para los cultos de boda, los matrimonios. Y aunque es verdad que todo matrimonio irá mejor si pone en práctica el amor de esta manera, hemos estado diciendo desde un inicio, Pablo aquí, o el Señor por Pablo, no está hablando del amor entre esposos específicamente aquí. El tema es el amor entre los hermanos de la iglesia. Como digo, es bueno que yo practique este amor en mi matrimonio, pero lo que me está diciendo el Señor es que, Michael, lo que te estoy pidiendo aquí no es solamente con María Jesús, sino es con cada uno de los hermanos en la iglesia. Y son versículos fundamentales porque nos muestran lo que es el amor. Porque, vamos a ser realistas, la palabra amor puede ser, o es una palabra abstracta, y desde el punto de vista humano, subjetiva. Hay personas que hacen cosas en su matrimonio que yo nunca haría en mi matrimonio y dicen, no, Michael, es que eso para mí es el amor.
Tú tienes tu idea de lo que es el amor, yo tengo mi idea de lo que es el amor y cada uno pues dentro de su matrimonio, su relación, pues hace las cosas como quiere. Pues para que los cristianos no caigamos en este subjetivismo, que no caigamos en decir, bueno, yo sí, claro, amo a mis hermanos. El Señor por Pablo en estos versículos deja claro lo que realmente es el amor bíblico. Ese ágape que vimos hace unas semanas. Un amor sacrificado, un amor que pone los intereses del otro antes que el nuestro y el amor que el Señor pide que practiquemos todos los cristianos con nuestros hermanos. Ahora, antes de entrar en cada palabra, solo quiero compartir lo que dijo uno de los comentaristas que estoy siguiendo. Dice que la palabra amor aquí se puede sustituir por Jesús. Por ejemplo, Jesús es paciente. Jesús es bondadoso. Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y podríamos hacer, solo lo he hecho con el versículo 4, pero podríamos hacerlo con los otros versículos. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor por estos versículos es que lo que nos está pidiendo es que tengamos la misma actitud, el mismo amor que vemos en Jesús. Por eso, y también lo hemos estado diciendo desde un principio, para poner esto en práctica no es un trabajo de esforzarse. Mira, ¿sabes qué? Hoy voy a ser más paciente, voy a ser más bondadoso. No. Significa que la única manera que vamos a poner esto en práctica es si nos parecemos a Cristo. Y la única manera de parecernos a Cristo es sumergirnos en Él. Dejar que su Espíritu Santo cambie por completo nuestras vidas. Que las palabras que estudiemos en la Biblia no sean, bueno, lo conozco, sino que permitamos que Jesús, por su Espíritu Santo, nos vaya cambiando. Porque si no, nunca seremos pacientes, nunca seremos bondadosos, nunca seremos todas estas cosas que vemos en estos versículos. Si no nos estamos tomando en serio nuestra relación con el Señor, y cuando cogí el pastorado de la iglesia, dije que el primer puntal que es conocer al Señor, estar en una relación íntima con Él. Si no nos estamos sumergiendo en su palabra, en un tiempo de oración con Él constante, que su Espíritu Santo nos vaya cambiando, podemos esforzarnos, pero fracasaremos en estas cosas. Pero ahora vamos a ir viendo durante las próximas semanas cada una de las palabras que vemos en estos pocos versículos, para que entendamos bien lo que significa cada una de estas palabras. Y lo que quiero dejar claro es que estas palabras no son palabras sencillamente para memorizar, no son sencillamente palabras para decir, bueno, ahora entiendo lo que es la paciencia o lo que es la bondad, sino que lo apliquemos. Que pidamos al Señor, que no digamos, ay, qué bonito, sino, Señor, ayúdame, porque sin tu ayuda no lo puedo hacer, a poner esto en práctica en mis relaciones con los hermanos de la iglesia. De poco nos sirve conocer un montón de la Biblia si luego no nos cambia la vida. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a comenzar. Hoy solamente vamos a estar con el versículo 4 y ya iremos adentrándonos en estos versículos más y más en las siguientes semanas. La primera cosa que nos dice es que el amor es paciente. Y muchas veces malentendemos la palabra paciencia en la Biblia. Pensamos que paciencia significa que tenemos que esperar a alguien. Por ejemplo, si yo he quedado con alguien a la puerta de la iglesia a las 11 y llega a las 11:20, pues soy paciente y le espero. No me largo a las 11:05. No, voy a ser paciente. Pero la palabra paciencia en la Biblia significa mucho más que esto. Muchas veces hemos escuchado que cuando se ha hecho predicaciones, mensajes sobre el sufrimiento, la Biblia dice que seamos
pacientes en el sufrimiento. Y hemos escuchado muchas veces que eso significa que perseveremos o que nos mantengamos firmes, que continuemos adelante con la ayuda del Señor a pesar de esas dificultades. Y la paciencia en la Biblia tiene esta idea de perseverancia. Pero hay otro matiz que incluye esta palabra que es importante en lo que estamos hablando aquí. Entre otras cosas, la palabra paciencia en el original, la palabra que usa el apóstol Pablo en el original, significa negarse a tomar represalias o no enfadarnos con rapidez. Entonces, entre otras cosas, lo que nos está diciendo el Señor aquí es que el verdadero amor no busca represalias a la primera. Es paciente. E incluso cuando nos han hecho daño y tenemos razones para enojarnos y decir, con esta persona ya no más, la paciencia significa, aunque yo tengo derecho a hacer eso, no lo voy a hacer. Porque, como hemos dicho, estamos llamados a ser como Cristo. Jesús, Dios mismo, es paciente. Dios tiene una paciencia con su pueblo impresionante. Podríamos mirar toda la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. Pongo un ejemplo, en el desierto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, les libera de la esclavitud y pasan 40 años en el desierto, vemos ahí constantemente la paciencia de Dios. Tenía razón a las primeras de cambio de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Os dejo aquí, voy a escoger otro pueblo, porque se quejaban contra Dios. Ay, ¿por qué nos has traído al desierto? ¿Sabes qué? Estaríamos mejor en Egipto. Hicieron ídolos. El momento que Moisés desapareció, oye, pues mira, Moisés ha desaparecido y a ver si este Dios también ha desaparecido con él, pues vamos a hacer otros dioses. Un montón de cosas, de quejas y provocaciones que hicieron el pueblo de Israel en el desierto, y Dios fue paciente con ellos, teniendo razón para haberles rechazado desde el primer día. Pero continúa, cuando llegaron a la tierra prometida, cuando les introdujo en la tierra prometida, tenía una tierra ahí perfecta, segura, que les proveía todas las necesidades. ¿Y cómo le agradecieron a Dios eso? Pues comenzando a adorar los ídolos de esa tierra, olvidándose de Dios. Y Dios fue paciente con ellos. Les siguió protegiendo de los ataques de otros enemigos durante siglos. Cuando podía haber dicho, no me queréis, no os preocupéis, me voy y os conquistarán los asirios, por ejemplo. E incluso el momento que fueron conquistados por otro pueblo, por los babilonios, Dios dijo, no os abandono. Vais a pasar 70 años fuera de vuestra tierra, pero yo me voy a asegurar que volváis aquí a Israel. Paciencia. Con los discípulos, cuánta paciencia. Jesús tuvo que explicar tantas veces, repetir las cosas tantas veces. Jesús está hablando de su sacrificio de morir en la cruz, y los discípulos, ¿de qué están hablando? ¿De quién va a ser el primer ministro en el nuevo reino que va a instaurar Jesús? Vaya paciencia, cuando Jesús podía haber dicho, oye, mira, llevamos 2-3 años juntos, no os habéis enterado de nada, dejémoslo. Y la misma iglesia de Corinto. Podíamos haber dicho, oye, Dios cierra esta iglesia. No sirve de nada, solo está causando problemas. Y estamos viendo constantemente que Dios está diciendo, oye, dejad las divisiones, dejad los pecados sexuales, dejad el orgullo, paciencia. Pero recuerda que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Cuánta paciencia ha tenido y sigue teniendo el Señor conmigo. Fácilmente cada día podía decirme, Michael, hace más de 30 años que te has convertido y hay ciertas cosas que no has aprendido. Déjalo, esto no va a funcionar. Pero el Señor es paciente. Eso es lo que nos está diciendo. Tened la misma actitud que nos mostró Jesús. ¿Cuántas veces como cristianos estamos ahí diciendo, uy, este me lo ha hecho? Yo no tengo nada que ver con este, ¿vale? No me voy a pelear, pero él ahí, yo aquí. No, eso no es paciencia. No es la paciencia que nos está mostrando el Señor. Y quiero leer Mateo capítulo 18 y a partir del versículo 21, porque Pedro va a Jesús aquí y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? 7 veces no está mal, que no estoy diciendo que no tenga que perdonarle nunca, pero le voy a perdonar 7 veces. A la octava ya sabe. Yo creo que eso es suficiente.
Pues si Pedro pensaba que estaba siendo estupendo diciendo que podía perdonar a su hermano 7 veces, pues Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o, según la versión, 70 veces 7. Y Jesús no está aquí diciendo con la calculadora, 70 vale, pero a las 71, nada. O a los 491 se acabó. No, no. Está diciendo, al decir 70 veces 7 o 77 veces, está diciendo, Pedro, las que haga falta. No hay un límite. Las que haga falta. Y luego explica una historia que creo que si lo estudiamos bien, tendríamos mucho más cuidado en tener cosas en contra de nuestros hermanos, incluso cuando ellos nos han hecho daño. Versículo 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Y cuando dice miles y miles de monedas de oro aquí, en el original significa una cantidad que era imposible devolver. La deuda que tenemos en este país o otros países que siempre están diciendo que es terrible, pues multiplícalo por infinito. Imposible. Como este no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, dice, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. Imposible, no lo podía pagar. Por mucha paciencia que tuviese el rey, era imposible que devolviera esa millonada de dinero que le debía. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Qué tremendo el rey. No solamente dicen, vale, te doy 6 meses más. Dice, no, no, no hace falta que me devuelvas el dinero. El siervo le debía ese dinero. El rey tenía todo el derecho de exigir que le devolviese ese dinero, pero dice, no, te lo perdono. Pues lo mismo nos pasa con cada uno de nosotros ante Dios. Por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, no podemos, por mucho que nos esforcemos a ser buenos, nunca podremos saldar la deuda que tenemos con Dios. Es una millonada, es demasiado, aunque estuviésemos toda la eternidad intentando hacer buenas obras, que no lo podemos hacer, no podríamos devolver o cancelar la deuda que tenemos con Dios. Solo Él lo puede cancelar con nosotros. Continuamos. Al salir, versículo 28, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Poca cosa. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularle. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y le hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Cómo podemos no perdonar a nuestro hermano si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros? Y ese es el problema. Nosotros estamos dispuestos a aceptar el perdón del Señor. Pero como digo, tantas veces, me lo ha hecho. Mira, que se siente ese lado de la iglesia y yo ¿verdad? No tenemos discusión, ¿vale? Pero yo no tengo nada que ver con esa persona. Pues esta parábola es muy fuerte. El Señor está dejando claro que no va a permitir esa actitud. El amor es paciente. El amor no está ahí contando diciendo, vale, hasta 7, hasta 8, hasta 70, hasta 490. No, no. Tener paciencia es tener la misma actitud que el Señor tiene con nosotros, que ha tenido en el pasado y sigue teniendo cada día. Es que tampoco pensamos, bueno, el Señor me perdonó en el pasado, pero desde entonces he sido perfecto. No. El Señor me ha perdonado en el pasado y me tiene que perdonar cada día, porque tiene mucha paciencia conmigo. ¿Por qué yo no estoy dispuesto a tener la misma paciencia con mis hermanos? Esa es la primera cosa que vemos. El amor es paciente. Es la segunda cosa. El amor es benigno o bondadoso. Depende de la traducción que tengáis. Benigno
que es la versión que tengo yo aquí, es otra palabra que podemos malentender. Claro, ser benigno es lo contrario a ser maligno. Y pensamos, vale, maligno es algo malo. Yo no soy maligno porque yo no hago ningún mal a mi hermano. Entonces estoy siendo bondadoso o estoy siendo benigno. No. No hacer mal a alguien no es ser benigno. La palabra en el original significa buscar el bien del otro, servir al otro incluso cuando nosotros no sacamos ningún provecho de ese servicio. Eso es ser benigno. Recordemos nuevamente que los corintios, y recordemos el contexto que estamos estudiando, usaban sus dones para servirse a ellos mismos, para decir, mira qué importante que soy. Pues el amor es justo lo contrario. El amor es buscar el bien del hermano, incluso cuando nosotros no nos llevamos nada a cambio, como no sacamos ningún provecho personal de eso. Demasiadas veces en la iglesia yo me conformo con que, oye, yo no he hecho daño a nadie, pero el Señor me dice, Michael, es que yo no... Ya, eso se da por sentado que como cristiano no vas a hacer ningún daño a tu hermano. Ya, eso es lo básico. Pero yo no te pido que no hagas daño, no hagas mal. Te estoy pidiendo que hagas el bien. Si yo vengo a la iglesia y solo pienso en mí mismo, oye, mira, yo voy a aprender esto, yo voy a orar por mí, yo no he hecho ningún mal. Pero el Señor me está diciendo, Mike, no quiero que vayas sencillamente a la iglesia solo para buscar tu bien personal, tu bien espiritual personal, que eso ya se da por sentado. Pero, Mike, ¿te has preocupado? ¿Has llamado a las personas que quizás no están viniendo? ¿Te has preocupado por los que están enfermos? ¿Estás orando con tu hermano preguntándole qué le pasa? Es que no te estoy pidiendo que no le hagas daño, Mike, estoy pidiendo que le ayudes también. Nuevamente, el ejemplo de Jesús. Mateo 20 y el versículo 25. Jesús llamó a sus discípulos aquí y les dijo, ¿cómo sabéis los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad? Está describiendo lo que pasa con los gobernantes. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es que Jesús no vino solamente a esta tierra y dijo, bueno, yo solo voy a mirar, no voy a hacer ningún mal, ¿eh? Tengo poder para aniquilar todo el mundo, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. No vino sencillamente para no hacer mal y observar, vino para servir, para hacer bien, para tomar mi lugar en la cruz. Entonces, el amor es paciente, pero también es benigno, se pone al servicio de los demás. Estamos llamados no solamente a preocuparnos por nosotros mismos en la iglesia, sino poner nuestra vida al servicio también de los demás. Continuamos. La tercera característica. Hemos visto el amor es paciente, hemos visto que el amor es benigno. Ahora miramos una cosa negativa. El amor no es envidioso. Y esta es una palabra interesante porque la palabra envidioso, o no tiene envidia, literalmente significa que desear algo intensamente. Y no es malo siempre desear algo intensamente, siempre y cuando deseemos lo bueno. El último versículo de 1 Corintios 12, si os acordáis, Pablo dijo, vosotros, o el Señor por Pablo dice, vosotros, por vuestra parte, ambicionad los mejores dones. Y esa palabra ambicionad, desead intensamente, es la misma palabra que tenemos en nuestro versículo. El problema es que los seres humanos no solemos desear lo mejor, sino por desgracia deseamos cosas que son malas, o si no son malas, deseamos intensamente lo que Dios ha dado a otras personas. La palabra desear o ser envidioso en el original es la misma palabra que se usaba en griego para hablar de hervir
el agua hirviendo, burbujeando ahí, con mucha presión. Pues eso describe la envidia. Es que sientes dentro como te está hirviendo todo, esto me enfada, ¿por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué Dios le ha dado esto a esta persona y no me lo ha dado a mí? La envidia es una cosa terrible, que causa efectos terribles. Y ahí veis que he puesto dos ejemplos en el libro de Génesis. Podría haber puesto mucho más. Pero dos familias que fueron destrozados, partidos por la mitad, por la envidia. Caín mató a Abel por celos. No puedo aceptar, Señor, que tú aceptes en la ofrenda de mi hermano y no hayas aceptado el mío. Tanta envidia que acabó matando a su hermano. Destrozó la familia, mató a su hermano. Caín tuvo que apartarse de su familia. Y la familia de José. José, que fue vendido por sus hermanos a la esclavitud a Egipto. Por envidia. Es verdad que José también se las traía. Pero como el favorito de su padre, pues los hermanos no lo podían soportar. No podían soportar que José fuera el favorito. Y por envidia finalmente le vendieron a la esclavitud. Y dijeron a su padre, a Jacob, que José había muerto. Imaginaros cómo eran las comidas familiares en esa familia después de todo eso lo que había pasado. Jacob, triste porque faltaba alguien en esa mesa. Y los hermanos, que sabían que no había muerto tal y como ellos lo habían dicho, ahora no sabían lo que había pasado, ¿vale? Puede ser que estuviese en Egipto, podía ser que hubiese muerto, pero esa familia fue partida por la mitad por la envidia. Pues lo mismo pasa en la familia de la iglesia. Vemos en Corinto que estaba dividida y partida a causa de la arrogancia, como veremos, y los celos. Oye, yo quiero este don, no es justo porque él tiene este don y yo no lo tengo. La envidia es un arma terrible que usa el diablo en las iglesias para romper iglesias. Como veremos más adelante, la envidia y la arrogancia, el orgullo, son armas terribles que ha usado Satanás muchas veces para romper iglesias por la mitad. Sorprende algunas veces cuando escuchas de una iglesia que ha tenido una división y no ha sido por un gran debate teológico. No es que la mitad de la iglesia haya dicho, no, es que nosotros ya no creemos que Jesús sea Dios. No, es que muchas veces es por orgullo, arrogancia y celos. Tengamos mucho cuidado, porque la envidia ha causado en todo el pueblo de Dios y sigue causando en la iglesia muchos problemas. El amor no es envidioso. Continuamos. El siguiente. Otra cosa que no es el amor. El amor no es jactancioso. ¿Qué significa esto? Pues significa pensar que tú eres mejor y muy superior a los demás, pero no solamente pensarlo, sino proclamar que tú eres el mejor. Es hacer cosas y decir cosas para que te vean, en vez de hacer cosas para Dios. El ejemplo bíblico son los fariseos. Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús dice, cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. El amor en la iglesia no es mira qué bien, mira cuánto de la Biblia me sé yo, mira qué oraciones tan bonitas hago yo, mira cómo predico yo, mira cómo canto yo, mira. No, eso no es el amor. El amor no es para mirarse a uno mismo. El amor es poner esos dones que el Señor nos ha dado al servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. El amor, no puede haber, jactancia en la iglesia si hay amor. Y por último, y con este acabaremos hoy, el amor no es orgulloso ni arrogante, dependiendo de la versión que tengáis. Es una idea muy similar a jactancioso.
Orgulloso o arrogante significa literalmente hinchado, ¿vale? Y esta palabra ya lo hemos visto al estudiar Corintios. En 1 Corintios 8:1, cuando Pablo comienza a hablar del tema de la carne sacrificada a los ídolos, dijo lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, te hincha, te hace sentir orgulloso, mientras que el amor edifica. Y vimos ahí que habían personas que entendían que se podía comer carne sacrificada a los ídolos porque al fin y al cabo los ídolos no eran nada. Pero habían otros que se acababan de convertir y venían de un trasfondo donde la idolatría les había afectado y ellos decían, yo no puedo comer eso. Y Pablo les está diciendo, oye, el conocimiento que tenéis, los que decís que se puede comer la carne sacrificada a ídolos, es correcto, es un conocimiento correcto, ¿vale? Lo conocéis. Ahora, en vez de usar ese conocimiento con amor para ayudar al hermano más débil y ayudarle a crecer, a entender que esa carne no tiene nada malo, en vez de usarlo de esa manera, vais por ahí diciendo, mira qué espiritual que soy yo. Si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta que puedes comer la carne sacrificada a los ídolos. Por eso necesitamos conocimiento. Obviamente, como cristianos necesitamos conocimiento. Pero si solo tenemos conocimiento y no tenemos amor, lo que tenemos es arrogancia. De, oye, yo lo sé todo, a mí no me va a decir nada nadie porque yo tengo un conocimiento superior a los demás. Pero si vamos con amor, ese conocimiento que, como digo, es importante que todos lo tengamos, pues usaremos ese conocimiento para ir a esa persona y decir, esto te lo digo con amor, porque te quiero y quiero ayudarte. O quiero que el Señor me utilice a mí como canal para ayudarte. El amor no es orgulloso, no es arrogante. Entonces, si vuelvo hacia el principio otra vez, como digo, hemos visto solamente el versículo 4. Y pido que ahora pasemos un tiempo de oración porque no sirve de nada que digamos, ¡ay, qué bonito! Me ha gustado hoy, ¿vale? Hemos visto lo que es la paciencia, la bondad, la envidia, la jactancia, el orgullo. Pero no estamos aquí sencillamente para memorizar y saber lo que significa. Estamos aquí para poner esto en práctica en nuestra vida diaria y en nuestra vida de la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos llene de su amor para que seamos más pacientes. Incluso cuando esas veces que tengo razón por decir, oye, esta persona ya me lo ha hecho, pues que le pueda perdonar. Que busque yo la bondad, no solamente vaya a la iglesia para, bueno, es que toca y quiero aprender un poquito más de la Biblia, no, quiero hacer el bien al hermano. Lléname de amor, Padre, para que no tenga envidia. Si yo amo a una persona, ¿cómo voy a tener envidia? Yo amo a mi esposa. Cuando ella consigue un trabajo, yo no digo, jolines, esto es injusto, yo quiero el trabajo. Digo, me alegro porque la quiero y quiero que tenga ese trabajo. Lo mismo que ella a mí. Ayúdame a no ser envidioso. Ayúdame, Padre, a tener amor para poner todo a tu servicio y al servicio de la iglesia. No a mi propio servicio para que todos me digan, Michael, eres el mejor. Y, Padre, ayúdame a tener conocimiento con amor para que no tenga orgullo y me sienta superior a los demás. Esto es mediante la oración, pidiendo al Señor que entre en nuestras vidas, estar en esa comunión íntima con Él y que nos llene de su Espíritu Santo, de su palabra, para que podamos parecernos cada vez más a su Hijo Jesús. Y si el versículo 4 ya nos da muchos deberes, pues no vamos ni por la mitad de esta sección. En las próximas semanas espero entrar en los versículos 5, 6 y 7.